Claudio Lovera, doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Saludos a usted y a la audiencia. Doctor, ya culminó la jornada de hoy en el juicio a Óscar González Daria, su hijo. Así mismo, por el día de hoy culminó, prosigue el miércoles. ¿Cómo toma o cómo vio la defensa, doctor, las declaraciones que se dieron el día de hoy? A ver, hay que dividir en dos partes. En Sí. primer lugar, prestaron declaración testimonial dos personas, Ada Casó y Pedro Martínez, que son dos de las personas, dos de los tres, que en su oportunidad suscribieron la escritura de constitución de la empresa Príncipe y Saboya. Son dos personas que ya en el 2018, perdón, sí, en el 2018 fueron investigadas por el Ministerio Mm, Público y que el Ministerio Público no encontró elemento alguno para atribuirle conductas punibles. Y ahí hay que diferenciar, porque se estuvieron discutiendo circunstancias referidas al momento de la Constitución, que es el 2009, inclusive de periodo anterior a lo que es la Constitución. Pero hay que recordar que el Ministerio Público, en lo que implica lo que se atribuyó en el contexto de Príncipe y Saboya, está referido a un periodo de tiempo de 5 años, comprendidos entre el 2013 y el 2018, es decir, muy posterior al momento en el cual estas personas participaron en la sociedad, y referido finalmente a si la empresa en ese periodo de tiempo contaba o no con giro comercial. Hemos mm. producido ya pruebas relacionadas con el giro comercial de la empresa, que la empresa se dedicaba a alquileres, ingresos relacionados con esos alquileres, ingresos que están ratificados en la propia pericia, por ejemplo, del Ministerio Público. Doctor, en este caso, ¿cómo vio la defensa? Veo nomás que la fiscalía hizo unas cuantas preguntas, usted no hizo preguntas Así y el mismo. tribunal hizo muchísimas preguntas. Digo nomás Sí. la cuestión del tribunal. Incluso veo que creo que le hizo reconocimiento de firma también, ¿verdad? No, más que reconocimiento, en realidad era para tratar de refrescar la memoria de estas personas respecto a actos que estaban referidos al 2009. Más que reconocer la firma, bueno, implícitamente también lleva eso, pero exhibirle para recordar el tema de esos actos para refrescar la memoria. Pero lo que digo nomás, ¿cómo ve la cantidad de preguntas que hace el tribunal? Eso no. No, eso es correcto en el sentido de que el tribunal trata de establecer y trata de entender también la hipótesis que el Ministerio Público quiere transmitir. A ver, vamos en dos partes. El Ministerio Público, cuando formula su acto conclusivo en lo que implica la materia de lavado de dinero, ¿ok? Ujú. El Ministerio Público primero señala que según su criterio, en el 2009, estas personas no tendrían la capacidad económica para aportar los inmuebles que aportaron. Hay que recordar que para constituir Príncipe de Saboya como primer paso, ellos en su mayoría aportaron inmuebles y un monto no muy elevado en efectivo, ¿ok? El Ministerio Público, cuando formuló su acto conclusivo, señaló de que según su criterio, ellos no contarían con la capacidad económica para constituir con la entrega de esos inmuebles. ¿Qué es lo que pasó? La Fiscalía se dedicó a investigar la supuesta capacidad económica de estas personas, pero luego del 2009 y no para atrás. Para atrás sería cuando adquirieron los inmuebles. Entonces, muchas de las preguntas del tribunal fue señalado en ese sentido. Todo, porque ahora reproducido el juicio se pudo ver el tema de las fechas de adquisición de inmuebles, etcétera. Todo ese periodo de tiempo que está fuera de cualquier persecución penal es muy relevante y es lo que el tribunal trató de tener información complementaria. ¿Y por qué hizo esa pregunta? Porque justamente el Ministerio Público no aportó absolutamente nada. Te doy un ejemplo. Hoy declaró, por ejemplo, la señora Ada Casó. En un momento en particular, la Fiscalía estaba preguntando, por ejemplo, respecto a ingresos de su esposo. Sí. Cuando se produjo la prueba documental, se estaba produciendo uno o dos tomos respecto a una persona. Voy a obviar el nombre del señor, pues no está vinculado al proceso. Mm. Y el tribunal le preguntó al Ministerio Público si por qué estaba esa documentación respecto a esa persona ofrecida como documental. Y la respuesta de la Fiscalía fue una línea de investigación que abandonamos, pero que, como siempre se ofrece todo lo que tienen, ofrecieron. Es decir, lo que la Fiscalía trató de hacer hoy es
previo reconocimiento de que abandonó toda esa línea de investigación durante esa etapa, durante la etapa de la investigación. Entonces trató de, con algunas preguntas, volver a levantar esa línea. Insisto que ellos expresamente señalaron en 2 oportunidades durante el juicio que abandonaron. Pero Acá doctor, te escucho. discúlpame, pero estas personas no fueron imputadas ni no están siendo juzgadas. Así mismo. Y entonces, no sé, digo nomás, pregunto. Y no, y claro, te entiendo. Yo, mi lectura es que el tribunal está tratando de comprender la lógica del negocio. Te doy un ejemplo. El tribunal, por ejemplo, le preguntó, ¿verdad? Lo que estaba relacionado a por qué la venta tan inmediata de las acciones. Y, por ejemplo, las 2 personas le señalaron al tribunal de que ellos en realidad lo que querían era vender los inmuebles, ¿verdad? Y que eso finalmente se materializó. Y la pregunta es entonces, ¿por qué primero se constituye las acciones y luego se venden? Porque en realidad eso te permite no hacer 2 escrituras de transferencia. Y ahí hay una cuestión fundamental que es muy interesante. Constantemente la Fiscalía está repitiendo, o por lo menos en la acusación, y luego cuando hace resúmenes de prensa señala de que supuestamente Príncipe y Saboya era una empresa para disimular la titularidad de inmuebles, lo cual no tiene lógica porque ya en el acta de constitución aparece que el directorio está constituido por Rubén González Chávez, Óscar González Daer y su hija. O sea, obviamente es lo primero que se inscribe. Entonces, obviamente no hay ninguna voluntad de esconder quiénes, en ese caso, quiénes eran parte del directorio de la sociedad. Y luego te muestra que cuando se adquieren estas acciones de estas 3 personas, se registra a nombre de quién, del hijo y de la hija, y eso se comunica a Abogacía del Tesoro, etcétera. O sea, cero intención de ocultar absolutamente nada respecto a quién eran los accionistas, quién eran los directores. No existía ninguna intención con doble sentido como señala el Ministerio Público. Y luego lo que la Fiscalía señala en su pretensión es Príncipe de Saboya no tenía cuenta en bancos. Y a partir de eso supuestamente quiere deducir de que por no tener cuenta en bancos, supuestamente no tenía ingresos, lo cual su propio perito lo contradice porque el perito del Ministerio Público, como sobre la base del trabajo que realizó, pudo determinar que los ingresos de Príncipe de Saboya se depositaban en la cuenta de Rubén González Chávez, y por eso la propia perito del Ministerio Público, para usar un término sencillo, le descuenta todos esos ingresos considerándolos lícitos. La misma conclusión tuvo el perito de la defensa, y otro tema interesante, la misma conclusión tuvo la Subsecretaría de Estado de Tributación cuando fiscalizó a Óscar Rubén González Chávez, porque en su conclusión señala que un monto X de ingresos durante cierto periodo de tiempo son ingresos que corresponden a Príncipe de Saboya. Una cuarta conclusión, nosotros, de la poca prueba documental que el Ministerio Público aportó respecto a, por ejemplo, depósitos en cuentas, cheques, se pudo establecer una serie de ingresos durante un periodo de tiempo determinado, caracterizado por depósitos en las cuentas por pago de alquileres. Muchos de esos alquileres, pago de alquileres a Príncipe y Saboya. Es decir, era una empresa con giro real, no era una empresa con la cual se buscaba esconder la titularidad. Es absolutamente absurdo en aquella época que estaba en vigencia, y me río porque causa de repente gracia, que estaban en vigencia las acciones anónimas. En esa época estaban en plena vigencia las acciones anónimas, y que vos supuestamente persigas ocultar algo, pero vos registres las acciones a tu nombre, porque estaba registrado el nombre de los 2 hijos. Entiendo. Entonces no cabe ninguna lógica de ocultamiento, ¿verdad? Al contrario, hicieron de frente, ¿verdad? Doctor, hoy son 2 testigos. ¿Cuántos testigos hay en total? Y ahí, Raúl, tengo que hacerte un cruzamiento pero básicamente porque hay coincidencias entre algunos testigos ofrecidos por la Fiscalía y la Defensa, pero fácilmente hay más de 30. Y cierto, eso ya descontando los fallecidos. Cierto que hay 4 fallecidos. Sí, y fallecidos antes del acto conclusivo del Ministerio Público. Te doy un ejemplo. Ustedes son personas informadas por el tema de la profesión que ejerce, pero inclusive muchos de nosotros que no estamos dentro de ese rubro, sabemos que Martín Chiola, en su época senador, falleció ya en el 2010, ¿verdad? Sí. Es relevante eso. Cualquiera puede cometer un error, pero en realidad, más que un error,
Ahora la Fiscalía ofreció una X cantidad de testigos bastante importante, son aproximadamente 16 o 17. En toda la investigación no se le tomó declaración testimonial a ninguna persona. Va a ser la primera vez que personas van a formular declaración y lo hacen recién al momento del juicio oral y público. Y eso les llevó también a este tipo de cuestiones, ofreciendo personas que obviamente como nunca las buscaron, y aparte, pese a que hay mucha información pública, nunca se percataron de que estaban muertas. Con relación, doctor, al caso de Juvencio Torres, ¿la Fiscalía persiste en esa declaración? Sí. Persiste, de hecho, que el señor justificó que esta madrugada falleció su hermano, y entonces el tribunal consultó, y tanto la Fiscalía como también en mi caso como defensa, señalé que era perfectamente lógico otorgarle unos días de luto, ¿verdad? Para que se pueda anímicamente recuperar, ¿verdad? Doctor, ¿la etapa de producción de pruebas ya culminó o todavía queda pendiente? O sea, culminó la documental, Mm. y lo que quedó pendiente son algunos informes periciales y quedaron pendientes para que esos informes periciales sean producidos con la declaración de los peritos. Ah. Sumado a las testificales que te están haciendo también ahora. Así mismo, ahora tenemos... Y otros medios de prueba también hay, 30. doctor. No, con las periciales, que por un lado hay unas pericias de tasaciones y por otro lado las pericias contables, con eso culminarían. ¿Y cuánto tiempo más de juicio tendríamos, doctor? Y no es fácil. Creo que todo lo que ya hicimos en la predicción, todos ya fallamos. 3 meses más ver, por lo menos. Y mira, son casi 30 testigos, con buen criterio el tribunal. De hecho, que hoy con 3 testigos prácticamente tomamos toda la mañana. Con buen criterio el tribunal, en principio, está convocando 4 personas por día, ¿verdad? En 2 grupos a las 8 y otro grupo a las 10 para el tema de no estar aglomerados. Pero vamos a ver, yo creo que cuando ingresemos a otros testigos que están referidos con alquiler de inmuebles, o sea, personas que eran inquilinos, etcétera, a lo mejor se puede convocar mayor cantidad, pero a ese ritmo de 4 por día básicamente nos va a tomar mediados de este mes, casi finales. Yo creía que mediados del próximo final estaríamos concluyendo. Doctor, siempre con el derecho a equivocarme, ¿verdad? Para repetir nomás, Rosana Casó, Pedro Martínez, ¿y quién es el tercer testigo que hoy declaró? Declaró Ana Casó, declaró Pedro Martínez y declaró un funcionario en su época de tributación que ahora está en el Ministerio del Interior, Daniel Farías. Daniel Farías. Espectacular, doctor. Doctor, aprovechando la ocasión y su contacto, sí. ¿Usted también es abogado del señor Edgar Melgarejo? Sí, correcto. Con relación al requerimiento de la Fiscalía, doctor, ya tuvo acceso a la acusación. ¿Qué podría comentarnos? Bueno, sí, que va a haber una discusión interesante, dependiendo después de algunos aspectos, me imagino que se van a plantear en la audiencia preliminar, pero respecto a lo que es el tipo objetivo de lesión de confianza, hay algunas cuestiones muy llamativas, no en el mal sentido, sino creo que un mal análisis por parte del Ministerio Público. ¿En qué sentido? Cuando uno contrata, y más cuando se trata de contrataciones públicas, hay 2 momentos. El momento de adjudicación, firmar el contrato, es una etapa, y luego una etapa diferente que es el momento de la entrega. Y a veces se pagan anticipos, a veces no. Este es un caso donde no hubo anticipo y se pagó contra entrega. La Fiscalía acusa a Edgar Melgarejo como si fuera que el supuesto perjuicio patrimonial que ellos señalan ocurrió no en la etapa de la entrega, sino que ocurrió en la etapa de adjudicación. Y eso en realidad no es un análisis correcto. Y otra vez, ciertos aspectos que están referidos con la etapa de entrega, que son momentos cronológicos e históricos diferentes, con mucha arbitrariedad lo trae en su análisis al momento de la adjudicación. Y una cuestión básica y sencilla. La Fiscalía señala de que, y ofrece un cuadro en su acusación donde señala de que supuestamente pudieron establecer que al momento de la adjudicación estos bienes tenían un precio inferior al cual se estableció en la adjudicación y posterior contrato, pero el cuadro que ofrecen, el promedio, son todos valores superiores. Entonces,
falta bastante rigor en ese aspecto. Entonces, esa mezcla de circunstancias, esos análisis en ese sentido, obviamente van a ser objeto de exposición por parte de la defensa en el momento que corresponda ahora. En este caso, ¿cuánto es el perjuicio que la Fiscalía habla? Y la Fiscalía, a ver, la Fiscalía ahora cambió. Originalmente cuando imputó, lo hizo sobre la base de una supuesta diferencia de casi 60 millones de guaraníes. Y ahí usó otro criterio al imputar para decir que estos productos tenían un valor inferior al adquirido. Y a partir de ese valor que ellos le adjudicaron, hicieron el cálculo y le arrojó 60 millones. Hoy en día, por un lado, dicen que existía una diferencia de valores en el mercado de versus lo que se adjudicó, y ofrecen un cuadro que te da un promedio superior. Primera cuestión que llama mucho la atención. Pero luego, finalmente, cuando atribuyen el perjuicio, se van para adelante y se ubican en el momento de la entrega y le dan un valor cero, diciendo de que se entregó un producto con características diferentes al cual se adjudicó. Pero ahí viene un tema fundamental. En ningún apartado del procedimiento existió una comunicación que se señaló en el sentido de que se estaba recibiendo y pagando por un producto diferente al adjudicado. O sea, esa es una cuestión que el Ministerio Público seriamente tendrá que en su oportunidad explicar cómo podrían establecer eso. Pero hoy en día ellos van por el total dándole un valor cero a los bienes ingresados. Pero ¿y cuánto sería entonces, doctor, en millones? 119 millones 600 mil guaraníes, si la memoria no me falla. Y doctor, la Fiscalía hablaba de que había todo, incluso así prácticamente lo que yo entendí en la imputación decía que había una asociación ilícita prácticamente. En esta acusación que presentaron, aparte de este hecho, ¿ellos presentaron algún otro hecho? No, ellos hacen un relato tipo, cuando hacen su requerimiento, hacen unas introducciones muy llamativas que parecen de libros. O sea, cuando uno acusa, atribuye hechos y luego va señalando de qué fuente proviene tal hecho. Es correcto que esa introducción que vos señalás también la hacen en el acto conclusivo, pero después se remontan al hecho en concreto que atribuyen. Y el hecho en concreto que ellos atribuyen es haber firmado las resoluciones de adjudicación y que sobre la base de lo que ellos creen poder establecer, esa resolución de adjudicación y el valor es superior a lo que se podía conseguir en el mercado. Bueno, después están los comentarios que yo tengo respecto a la prueba que ellos ofrecen en ese sentido, pero eso es en concreto lo que es la atribución delictiva que hacen en hipótesis de lesión de confianza. Y ellos creen poder establecer respecto a Edgar Melgarejo que él podría haber representado al momento de la adjudicación esa circunstancia de supuesta diferencia entre lo que se podía conseguir en el mercado y lo que se estaba aprobando. Insisto, ofreciendo un cuadro que su promedio es superior. Entiendo. Doctor, en este caso también, de alguna manera, no sé si estoy transbordada, pero también ya se entregó cierto dinero a través de la Procuraduría, tengo entendido. En realidad la empresa. Acá y ahí también quiero destacar ahora, y te agradezco porque me permite recordar. En una parte de la acusación, expresamente la Fiscalía señala que la empresa en ciertos ítems mintió, lo cual penalmente es relevante, ¿verdad? No digo que haya sido así, pero es una conclusión del Ministerio Público. Lo que ocurrió es que esta empresa, allá por el 2020, decidió depositar íntegramente el monto que habían recibido como pago por esos productos y además renunciaron a esos productos. La DINAC puso esa circunstancia a conocimiento de la Procuraduría, y la Procuraduría, lógicamente, porque es una cuestión bastante básica en lo que es en el ámbito jurídico, señaló de que a partir de esas dos circunstancias, el depósito íntegro más el tema de que renunciaba a la propiedad sobre esos bienes y que no tenía nada que reclamar a la DINAC, la empresa, la Procuraduría concluyó de que ellos a partir de ese momento no encontraban mérito alguno para hacer ningún reclamo patrimonial por esa circunstancia. Eso ya se produjo en el 2020. Yo veo que va a ser uno de los puntos a discutir en la audiencia preliminar y es un punto netamente referido con derecho procesal penal, en el sentido de lo que implica la conciliación y cuándo interviene el Ministerio Público y cuándo no.
Veo que el Ministerio Público, no estoy de acuerdo, tiene una interpretación errónea cuando son hechos punibles contra los bienes de las personas, que en este caso en particular a quien debe escucharse, tratándose de la DINAC, que es una persona jurídica, tiene propia personalidad jurídica dentro de lo que es el Estado, y en este caso en particular está representada a su vez por la Procuraduría. En ese tipo de casos el Ministerio Público no juega ningún rol. El Ministerio Público juega roles en lo que implican conciliaciones en el ámbito de lo que son los hechos punibles cuyos bienes jurídicos son titulares de la colectividad. Por eso que justamente usa la fórmula del Código Procesal Penal o la víctima o el Ministerio Público en su caso no están superpuestos, sino que hay que analizar caso por caso cuando interviene uno u otro. Con esto entonces podemos decir que podría tener una salida alternativa. Yo te digo que debería, o sea, independientemente que nos guste o no nos guste, y yo, como creo que ya una vez lo había mencionado, porque yo nunca tengo, cuando estas cuestiones jurídicas no hay que tener temor en discutirlas a fondo. Este aspecto de la conciliación, de la figura de la conciliación que está en el Código Procesal Penal, es una figura jurídica vigente respecto a la que yo no estoy de acuerdo en cuanto a sus alcances. Y es una crítica que yo siempre tuve respecto al Código Procesal Penal, porque en ciertos casos puede favorecer a personas que tienen mayor capacidad económica que otras. Inclusive cuando me tocó la oportunidad de integrar comisiones de reforma del Código Procesal Penal, ya sea en representación del Ministerio Público o ya sea como abogado particular que me invitaban, en todas esas rondas siempre propuse derogar el artículo 25, inciso 10 del Código Procesal Penal, directamente derogar, para que no exista esta figura de la conciliación, porque de repente en algunos aspectos pueden ser injustas. Pero dicho esto, es ley vigente. Entonces, siempre es muy peligroso no visualizar el tema de la ley vigente y buscarle escapatorias, porque ahí sí entramos al campo de las subjetividades. Es ley vigente y si me preguntan, cumple absolutamente y está obligado el Poder Judicial a declarar eso. Si lo hace o no, están los recursos en ese sentido, pero la norma es bastante clara y a mi criterio cumple todos los requisitos de la norma. Después podemos discutir Artículo dice, doctor, de derogar. Aunque ese artículo dice siempre que lo admita la víctima al Ministerio Público. Usted habla de, no, de la DINAC. El artículo dice siempre que lo admita la víctima o el Ministerio Público. El Ministerio Público, y dice en su caso. ¿Por qué? Porque si te fijas en el 25.10, no solamente se aplica a hechos punibles contra los bienes de las personas, sino también, por ejemplo, los culposos. Y uno puede tener, por ejemplo, hechos culposos que están relacionados con cuestiones medioambientales, por ejemplo, son algunas figuras penales. En ese ejemplo de hechos culposos que tienen que ver con cuestiones medioambientales, el titular del bien jurídico protegido es la colectividad. ¿Quién representa a la colectividad en esos casos? El Ministerio Público. Por eso esa fórmula que es o es uno u otro según el caso. Entonces hay que hacer un análisis de cuál es el caso. Entonces esa es la interpretación a mi criterio correcta. En este caso en particular tenemos una persona jurídica y su representante. Entonces mi criterio, el Ministerio Público no se puede superponer a la misma. Existen sí otras figuras penales donde en realidad y está referido a la colectividad, pero hablo de titularidad de bienes jurídicos que están en el Código Penal. Entonces ahí sí juega un rol el Ministerio Público. Esa es la correcta interpretación de la norma. Después podemos discutir, es justo o injusto, habría que derogar. De hecho, yo insisto y lo digo siempre de frente, yo siempre propuse derogar, pero tampoco puedo ser necio y decir no es ley vigente, es ley vigente en la República del Paraguay. Doctor, muchísimas gracias por este contacto. Muy amable, doctor. No, por favor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS. El abogado